Muy buenas a todos los que me estéis escuchando. Vamos a tratar ahora en esta charla de todo el Nuevo Testamento. Una charla para todo el Nuevo Testamento, dejando aparte ya los Evangelios, que los hemos tratado en la anterior. Podríamos llamar, me atrevería a decir, a esta parte de la Biblia que es el Nuevo Testamento, pero sin los Evangelios, lo voy a llamar como los escritos apostólicos, puesto que fueron escritos por apóstoles, Mateo, Juan, aunque bueno, Lucas y Marcos no eran de los 12, pero podemos decir que son escritos apostólicos en cuanto que también ellos hicieron función de apóstoles en un nivel inferior al de los 12 apóstoles, claro está. En ese sentido lo llamaré escritos apostólicos. Asomarse a los escritos apostólicos es asomarse al primer momento de la Iglesia. Ese momento en que la Iglesia estaba fresca, recién salida de las manos de Dios. El momento de esa infancia, pequeña, humilde, pero todavía sin las corruptelas que el paso del tiempo fue añadiendo. El pecado de los hombres trajo malas costumbres y algunas de esas malas costumbres se perpetuaron. Habría con el tiempo obispos que eran señores feudales, señores temporales que se preocupaban más de las cosas de este mundo que de las almas. Habría cristianos que solo eran cristianos de nombre, pero no vivían realmente el Evangelio. Nos acostumbraríamos a ver comunidades en que la mayor parte de sus miembros no vivían el Evangelio, no estaban vivificados. Y podríamos seguir. Llegaría el tiempo en que incluso reyes tendrían mando para nombrar obispos. Épocas en que Francia, en el peor momento, siglo XVII, obispos que no tenían ninguna intención de vivir en la diócesis de la que habían sido nombrados obispos. Cardenales que dejarían fortunas inmensas a su familia. Todo esto son corruptelas y corruptelas que se fueron añadiendo muy poco a poco y algunas consolidándose. Pero los hombres creyentes que seguían el Evangelio lucharían por purificar esa situación, también generación tras generación. Pero en el primer momento eran pobres materialmente, podían esperar el martirio, persecuciones. Era una iglesia tan pura, tan pura. Bueno, a esa iglesia es a la que disculpad, es que voy a poner un poquito más de luz, porque donde estoy hablando es un lugar hoy bastante invernal, con unas nubes grises, y me doy cuenta de que ahora tenemos más luz. A esa iglesia nos vamos a asomar en esta charla. Y nos vamos a asomar a través de las cartas, a través de Hechos de los Apóstoles. Hechos, como dice el nombre, los hechos, los comienzos de la Iglesia. ¿Qué pasó? Las cartas nos dan otra visión de la Iglesia a través de sus problemas, de sus consejos, de las cosas que deciden los apóstoles. Los escritos apostólicos acaban
con un libro de profecías. Y ese libro de profecías acaba con una visión del cielo, de Dios en mitad de la sociedad de los bienaventurados. Pero vamos al comienzo de los escritos apostólicos. Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio. De hecho, Lucas escribe el Evangelio de Lucas y continúa con Hechos de los Apóstoles. Empieza directamente donde acabó, en la ascensión. Y el libro de Hechos acaba abruptamente. Se nota que él seguía copiando episodios y un buen día, por lo que sea, quizás por el martirio del autor, se interrumpe esa escritura. Lo cual todos a lo largo de los siglos hemos pensado, qué adecuado, porque acaba abruptamente como un modo en el que Dios nos dice, vosotros sois la continuación de Hechos. Tú eres la continuación de esos cristianos que aparecen en Hechos. En Hechos de los Apóstoles, lo mismo que en las cartas, los autores podían haberse fijado en otras cosas, pero ellos reflejaron lo que Dios quiso, dado que es palabra de Dios, dado que son libros de la Biblia. Al final nos ha quedado de esa iglesia primitiva lo que Dios quiso. Por lo tanto, si en algo nos hace fijarnos una carta de San Pablo o el libro de Hechos, es porque así lo quiere Dios. La selección la ha hecho Él a través de humanos. En Hechos de los Apóstoles aparecen milagros, predicaciones, pero aparece también una cosa muy interesante, y es el Concilio de Jerusalén. Algunas personas que comienzan a leer la Biblia me preguntan, padre, entonces no podemos comer cerdo, entonces no podemos comer sangre, esto, lo otro, el descanso sabático. Eso se planteó también en la primitiva comunidad. No justo al principio, porque casi todos los conversos eran judíos. Jesús predicó en Judea, en Samaria, en Galilea, y esa gente, más o menos, pero seguían las costumbres de sus padres, y por lo tanto, si no comían ciertas cosas, seguían sin comerlas. Nadie podía ir a la carnicería en Jerusalén y pedir algo de cerdo, porque no había cerdo, porque los judíos no comían cerdo, o marisco, no había marisco para vender porque no comían marisco, con lo cual, y llegaba el sábado y todos descansaban, pues aunque ellos fueran cristianos, pero todo el mundo descansaba, de su familia, de sus vecinos, también ellos descansaban. Era una situación pacífica. Pero empieza a haber conversos que ya no provienen del judaísmo. Y se plantea una de las cuestiones esenciales de todo lo anterior, ¿qué hay que seguir? Entonces hubo una reunión al final en Jerusalén para zanjar este asunto de una vez por todas, porque los judíos conversos pues seguían llevando la vida que habían llevado hasta entonces en cuanto a comidas, descanso y vestiduras. No cambiaban sus vestiduras por ser cristianos, no llevaban la kipá, alguno llevaría algún sombrero de lana para cubrirse la cabeza, pero sí que llevaban las filacterias y algunas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo había paganos que creían en Jesús y los apóstoles no les habían dicho que tenían que seguir las costumbres judías. Pero más adelante sí que llegarán algunos de los judíos y les dirán, no, tenéis que seguirlas. Y se planteó esa cuestión. Los apóstoles no nos han obligado, nos han contado las parábolas,
nos invitan a la Eucaristía, bautismo, etc., pero no nos han dicho que no comamos esto, o que vistamos de esta manera, o que hagamos. Pero algunos judíos decían que sí, y el Concilio de Jerusalén zanja eso. Los apóstoles se reúnen, entre ellos ya no estaba Santiago el Mayor, que había muerto, mártir, pero se reúnen y ellos, después de deliberar, de orar, de dialogar, dirán, no, hay que seguir lo que nos enseñó el Maestro, pero ya no es obligatorio seguir todas esas leyes rituales, esas leyes alimenticias, etc. La carta está en el capítulo 15 de Hechos. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la Iglesia, elegir entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos. Hemos decidido, de común acuerdo, elegir algunos hombres y enviarlos a vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Fijaos, de un plumazo quedan vigentes los 10 mandamientos, pero ya no todo lo demás, aunque salvaguardan todavía unas poquitas cosas, pues que no tomen los animales estrangulados, porque había que tomarlos según el sacrificio que se hacía de un modo establecido, de la impureza en general, aquí no precisan, no imponeros más cargas que estas imprescindibles, absteneros de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados. Pero claro, si se habían reunido y por la autoridad que habían recibido de Jesús, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, habían decidido eso, en futuros concilios, en futuras reuniones, podían también quitar lo de los animales estrangulados y lo de la sangre. O sea, ellos deciden dejar solo unas pocas cosas por su autoridad, la autoridad recibida de Cristo. Luego, por esa misma autoridad, en el futuro pueden también decir, bueno, también esto podéis comerlo. Porque incluso el tema de lo ofrecido a los ídolos aparecerá en la primera carta a los Corintios. Y finalmente el apóstol decía, bueno, si os dicen que está ofrecido a los ídolos, no lo comáis porque vais a escandalizar al que os ha invitado, diciendo, mira, este es cristiano y en el fondo come estas cosas que han sido ofrecidas a los dioses. No lo comáis si os lo dicen, pero si no os lo dicen, comedlo sin ningún problema. O sea que se ve hasta en el Antiguo Testamento que hay una autoridad dada por Cristo y que los apóstoles la usan. Y habrá otros momentos en que el mismo apóstol Pablo, aun no siendo de los 12, pero siendo apóstol, por su autoridad apostólica determinará cosas. Por ejemplo, respecto al matrimonio, pues dirá, bueno, pues venga, a partir de ahora si una mujer se bautiza y el marido que tenía antes, pagano, le hace la vida imposible, yo autorizo a que
pueda abandonarlo. Eso dice que lo hace por su autoridad. La autoridad. Ellos, cuando se reúnen, estos apóstoles, sí van a examinar las Escrituras, pero saben que tienen autoridad de atar y desatar. Ellos no pueden hacer que lo malo sea bueno, matar, robar, el adulterio, pero sí que pueden las cosas que en sí mismas no son malas, autorizarlas. Podéis comer esto, podéis vestir ya de otra manera. De hecho, aquí ya no se da ninguna indicación sobre la vestidura o el descanso sabático. Eso sigue hasta nuestros días. Los apóstoles tuvieron sus sucesores. Si Jesús dice, lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo, si eso se lo dicen los apóstoles a sus sucesores, tienen ese poder. Así que este pasaje del concilio tiene mucha importancia. Y fijémonos otro detalle. Cuando surge una duda, cuando no nos ponemos de acuerdo sobre un tema de fe, ¿qué hay que hacer? Reunirnos, dialogar, orar, y a través del diálogo, la oración y la escucha a Dios y al hermano, como el Espíritu Santo está entre aquellos que se han reunido en nombre de Jesús, pues surgirá lo que Dios quiere. Porque Dios no nos ha abandonado, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Desde entonces han seguido surgiendo cuestiones debatidas. Y el método ya se nos dice cuál tiene que ser. Reuníos entre todos. Dialogad. El diálogo, la escucha, como modo para alcanzar la verdad. No mantenerse uno en sus 13 y decir, yo tengo razón. No, escucha a toda la comunidad, porque el Espíritu Santo está en ella. Y es cierto, una comunidad puede desviarse entera. Una comunidad entera puede corromperse, puede caer en la heterodoxia, puede creer cosas que ya no son las rectas. Pero eso no será lo normal. Si la comunidad está de buena fe, viviendo del Espíritu, orando, lo normal será que el Espíritu Santo esté en ella. En una buena comunidad, la presencia de Jesús en espíritu, podemos estar seguros de ella. Siempre hay excepciones, por supuesto que sí, pero lo normal es esto. Y sigue hasta nuestros días. Fijaos, el que quiera seguir la Biblia, pues bien, la Biblia le habla de la comunidad. Dios ya sabía que iban a surgir dudas, que el camino a veces tenía una bifurcación y había razones para una cosa y razones para la otra. ¿Qué hacer? Pues el Concilio de Jerusalén nos da la respuesta. El Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dejará 2 cartas. El apóstol Juan, el amado de Jesús, 3 cartas. El apóstol Santiago, el menor, el que fue obispo de Jerusalén, el que era primo de Jesús, así lo dicen los evangelios, también nos dejará una carta. Y también el apóstol Judas Tadeo, el nombre de Judá, el primogénito de Jacob. Por eso había 2 Judas, era un nombre común, era un nombre muy noble, el primogénito de entre los 12 hijos de Jacob. Pues el apóstol Judas Tadeo, primo de Jesús, también escribió una carta. Y por supuesto el apóstol San Pablo. A esto se añade
dentro de esta obra de Juan 3 cartas que escribirá el Apocalipsis. El Apocalipsis, que es el libro en el que culminan todas las Sagradas Escrituras. Un libro que es sermón, hay varios sermones a las 7 iglesias, profecía. ¿Y con qué acaba toda la Biblia? Con una descripción del cielo. Del cielo que desciende sobre la tierra, porque los hombres han resucitado. Fijaos, esta es la continuación del Evangelio. Todo esto. Los maestros que continúan al maestro. Entre esas cartas de Pablo hay 3 cartas a obispos, 2 a Timoteo y 1 a Tito. ¿Qué le diría un apóstol a un obispo? Pues tenemos 3 cartas. Y a lo mejor no es lo que uno piensa que le diría. Él dice lo que quiere decir, lo que les dijo. Tenemos también una a un cristiano llamado Filemón, acerca de un esclavo que se le escapó. Tenemos la carta a los hebreos. Fijaos, hay una carta a esta ciudad, Corinto, 2 cartas en realidad, esta otra carta a la iglesia en Filipo, esta a la carta a la iglesia que está en la región de Galacia, pero hay una carta que es a los hebreos, muy larga, muy profunda, profundísima. Es la única carta en la que no se dice en ningún momento quién la escribe. Por lo tanto, algunos han puesto en duda que sea de Pablo, y no va contra la fe decir que la carta a los hebreos no es de Pablo. Pero la tradición siempre la ha adjudicado a Pablo. Y a mí me parece que no hay ninguna razón en serio, más que el cambio de estilo en esa carta, para decir que no es de Pablo. Pero bueno, también hay cambios de estilo en otras cartas de Pablo. Aquí la primera advertencia a los que me escucháis. Hay algunos estudiosos de la Biblia que aunque una carta diga yo, Pablo, y aparezca que él es el autor, el que la ha dictado, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen no, pero el estilo cambia, el vocabulario también hay diferencias, no es de Pablo. Bien, esto no es aceptable para un hombre creyente. Si la palabra de Dios nos dice que Pablo escribió esa carta, porque lo dice la misma carta, nosotros no podemos no creer a la palabra de Dios. Por lo tanto, cada epístola que se dice que Pablo es su autor, es él. Fijaos cómo se puede desviar un exegeta, un estudioso de la Escritura, hasta el punto de creer más a sus teorías que a lo que dice la Biblia. Hebreos no se dice que sea de Pablo, con lo cual no es contra la fe pensar que fue de otro autor. Pero las razones de la tradición, es decir, los que enseguida siguieron, pues sí que nos dicen que es de Pablo, aunque algunos reconocen que el estilo es distinto. Bien, en el Nuevo Testamento escucharemos a Pedro, a Juan, a Santiago, a Judas Tadeo. Vamos a escuchar a los apóstoles. Y en esa escucha veremos cuestiones organizativas de la Iglesia. Veremos que hay episcopoi, supervisores o vigilantes, presbiteroi, los ancianos, y los diaconoi, que son los servidores. Veremos también cuestiones morales que surgen. Se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Cuestiones matrimoniales, etc. Pero la mayor parte de las cartas cuentan grandes cuestiones doctrinales. Temas importantes que surgieron en esas comunidades. Por ejemplo, la salvación por la fe. Pablo va a insistir en que nos salvamos por la fe en Jesús.
no por hacer unos determinados ritos sacrificiales, por no comer determinados alimentos, por guardar estrictamente el descanso sabático, no haciendo una serie de cosas, no encendiendo fuego, por ejemplo, etc. Tenemos que hacer todo eso. La salvación viene por la fe en Jesús, no por la ley. Cuando él usa esa palabra nomos, ley, era porque en esa época, en las discusiones, en las comunidades así la llamaban, la ley. ¿A qué se refieren con la ley? Se refieren a todo el cúmulo de disposiciones que hay en Levítico, Deuteronomio, etc. No es que esté hablando contra la ley en general, incluso la humana, o contra la ley eterna de Dios, los 10 mandamientos, por ejemplo. Siempre que en Pablo escuchemos hablar contra la ley, si uno lee todas las cartas, queda muy claro. Se está refiriendo que ya no es necesario obedecer todas esas pequeñas disposiciones. Otro tema que también aparecerá una y otra vez en San Pablo, la gracia. Gracia, que se puede traducir por don, regalo. La gracia es algo invisible que viene de Dios, toca mi alma y me siento lleno de fe, de esperanza, de entusiasmo por hacer buenas obras, de resignación ante el sufrimiento. La gracia me toca y quiero dar una limosna a este hermano, o me toca y voy a ayunar. Es decir, siempre que hacemos una buena obra hay una moción interna que viene de Dios que dice, haz esto, haz esto. La gracia es algo que una y otra vez va a estar en la boca de Pablo. Leemos la palabra de Dios para que la gracia de Él venga a mi alma y me cambie y me haga producir buenos frutos, me convierta. Al final hay medios que nos llevan a conseguir la gracia, porque la gracia es lo que nos hace agradables ante Dios. Hay gracia de arrepentimiento, gracias que nos llevan a sentirnos henchidos de alabanza al Señor. Después también se ven las cartas que ya en aquella época hubo partidos y divisiones entre los fieles. Desgraciadamente, pues los seres humanos somos así. Tendemos a decir, no, el que tiene razón soy yo, y a imponerlo, y a decir, todos estáis equivocados. El modo en que esas cosas se resolvieron en aquella generación nos sirve para ver cómo hemos de resolver las cosas en nuestra época. El hecho de que nos salvemos por la fe, el hecho de que es la fe la que nos salva, debería simplificar todo mucho las cosas. Pero es cierto que después nos planteamos, pero esto es verdad, no es verdad, qué es lo justo, qué es lo que quiere Dios. De manera que con paz, con tranquilidad, debemos examinar las cosas para ver la voluntad de Dios, qué quiere Dios. No es como nos salvamos por fe, ya todo da lo mismo, no. Quiero saber qué quiere Dios que haga. Una cosa es la salvación y otra cosa es que buscamos lo perfecto, lo mejor. ¿Por qué? Porque una cosa es la salvación y otra es el galardón. Una cosa es entrar en el cielo y otra cosa es qué premio va a haber en el cielo. Si vemos Apocalipsis, vemos que hay distintos grados
Los hay que llevan una palma y vestiduras blancas y que se los señala entre toda la masa de los salvados, los 144.000, que son mártires y que dice que no se han mancillado con la lujuria. Pero después hay un grupo todavía más pequeño, que son los 24 ancianos del Apocalipsis, que tienen una corona de oro y que están alrededor del trono. Es decir, hay grados. Y lo mismo que se nos dice esos, hay más. Con los ángeles pasa lo mismo. Se habla de ángeles y de arcángeles. Se habla de tronos, de potestades, de principados. Pero hay 4 grandes seres vivientes rodeados de ojos alrededor del trono del Cordero. O sea, el cielo no es igual para todos. No lo es para los ángeles, no lo es para los humanos. Algunos católicos estarán diciendo, pero padre, eso de la salvación por la fe es protestante. ¿Cómo nos dice esto? ¿Y la confesión? Que la salvación es por la fe nos lo dice San Pablo. Cuando digo que nos lo dice San Pablo, nos lo dice nuestro Padre Dios. Entonces está fuera de dudas. La salvación viene por la fe, dice San Pablo, y no por las obras. Las obras, por lo tanto, no son importantes. Son importantes, son los frutos de la fe. Ahora bien, ni todas las obras del mundo, aunque ayunemos, aunque pasemos como hacía Jesús noches enteras en vigilia, en oración, aunque vayamos a predicar el Evangelio a los confines de la tierra, hagamos lo que hagamos, nunca podemos exigirle a Dios el cielo. Al final es un regalo. Al final el cielo es un regalo. Toda la eternidad, con una felicidad inimaginable. Que un Dios que nos acoge junto a sí, como un padre. Eso no es una cosa que en un contrato ponemos y exigimos. Si yo trabajo en un campo unas horas, puedo ponerme de acuerdo para recibir, como dice el Evangelio, un denario. Pero este premio es tan inmenso que yo no puedo exigir nada. Y más cuando el premio es un premio de amor. Entonces, podemos hacer todas las obras que queramos. Y las obras buenas son buenas. Pero al final el cielo es un regalo para todos, para el pecador y para el buen seguidor de Jesús. Que nos salvamos por la fe y no por las obras. Eso se ve incluso en la teología católica, en que si un hombre está a punto de morir y todo lo ha hecho mal en la vida, todo lo ha hecho mal. Ha pegado a su mujer, se ha emborrachado, ha tomado drogas, blasfemaba, era un hombre falso, era un hombre malo, egoísta. Pero en el último momento la gracia le toca el corazón y dice, me he equivocado. De corazón ahora veo que me he equivocado. Perdón, Señor, creo en ti, te reconozco como mi Señor. Dios mío, te amo. Esa persona sin obras, aunque no tuviera ni una sola obra, se salva por la fe. Fijaos, un hombre lleno de obras que dijera, yo tengo derecho a entrar en el cielo. Pues no, no lo tienes. Y al revés, otro sin obras que diga, Señor, por favor, pues Dios nos ha dicho que se salvará sin obras, pero incluso sin una sola. Lo lógico es que si ese hombre sin obras se salva en el lecho del dolor, de la muerte, y sigue viviendo, lo lógico es que produzca esa fe obras de compasión, de amor, de paciencia, tantas cosas. Por lo tanto, aunque parezca que decir que nos salvamos por la fe es algo contrario a lo católico, no. Nos salvamos por la fe. Para nosotros los católicos debemos pedir perdón a Dios y recibir ese misterio sagrado del perdón de Dios. Pero un hombre que pida de corazón perdón a Dios, pues evidentemente Dios no le va a rechazar.
Bien, bien, bien. Las cartas. Las cartas pueden dar la idea a los no creyentes de que Pablo es el fundador del cristianismo. Probablemente habréis oído eso en conferencias, en internet, etc. Eso es lo que piensan los no creyentes. ¿Por qué? Porque dicen, mira, es que San Pablo es una parte muy grande del Nuevo Testamento. Y San Pablo es el que funda las iglesias. Y San Pablo es el que organiza las cosas en sus iglesias. Luego, como San Pablo es casi todo las cartas del Nuevo Testamento, y solo hay unas pocas de Pedro, Pablo y Juan, Mateo, Judas, Tadeo y Santiago, entonces dicen, pues aquí el que verdaderamente corta el bacalao es San Pablo. Bien, es un pensamiento humano. San Pablo es un seguidor de Jesús que nunca menciona el Evangelio, trozos del Evangelio me refiero, nunca menciona fragmentos, parábolas, en mi opinión, porque él estaba en Antioquía cuando se estaba redactando el Evangelio de San Lucas. Él después estuvo en Roma, donde la tradición es que Marcos, con Pedro al lado, redactaron el Evangelio de Marcos. Entonces, Pablo sí que está presente en las comunidades donde se va a hacer la redacción final del Evangelio. Probablemente hasta le consultaron cosas y él dio su opinión. Entonces, ¿por qué no hay ninguna cita de las parábolas, de las enseñanzas de Jesús? Una sí, hay una que además no sale en el Evangelio. Él dice que Jesús dijo esta frase, más vale dar que recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Sí, eso dice que lo dice Jesús y no aparece en ninguno de los 4 evangelios. Pero salvo esa excepción, ¿por qué no hay citas? Pues por una razón muy sencilla. Porque él estaba allí y él tuvo contacto en Siria con gente que de Siria fue a Jerusalén y vio milagros y escuchó a Jesús. Él vivió en Jerusalén, con lo cual escuchó a gente que contó sus milagros, la curación de este ciego, pero lo que él no quiere es empezar a meter trocitos de cosas que ha oído para que haya el Evangelio y trozos del Evangelio en sus cartas. Él no quiere hacer un Evangelio menor. Dice, no, entre toda la comunidad que se haga un Evangelio. El de Jerusalén, también el de Antioquía, como expliqué en la otra charla porque aparecen varios Evangelios. Quiere que haya un Evangelio, aunque en ese momento primero van a ser un Evangelio doble, Lucas y Mateo. Pero no quiere empezar a poner cosas, a repetir cosas, a crear problemas. Mira, aquí lo dices, pero no es exactamente igual que aquí. Entonces él expresamente, a pesar de haber estado en ese contexto, de haberles escuchado, no quiere poner nada. Él estaba en el concilio de Jerusalén, donde probablemente dirían, mira, ese de allí es Lázaro, pero el que lo resucitó, sí. Y mira, esa de allí es una mujer a la que su hija la liberó del demonio. Y ese de allí es el que estaba en la piscina probática, paralítico, y mira ahora cómo anda, fíjate qué bien. Pero él sapientísimamente dijo, no, en las cartas vamos a tocar la teología, no vamos a hacer un segundo evangelio. Bien, pero los no creyentes lo ven todo desde su perspectiva humana. No, pues aquí sí, Pablo hace tantas iglesias, tantísimas cartas, organiza tanto, en el fondo es él el fundador. Y a veces hacen artículos, libros en que enfrentan a Jesús con Pablo,
presentan a un Pablo que hace un cristianismo distinto del de Jesús, otros basándose en nada, hacen unas iglesias de San Juan totalmente distintas de las de Pablo, fantasías. Todos se reunieron en el Concilio de Jerusalén, Pablo va a estar con Pedro en Roma, esa es la tradición. Y por lo tanto vivían en paz y en armonía. Todas esas cartas de Pablo tan profundas acaban con una todavía más profunda, que es la de los hebreos. La carta a los hebreos, argumentando de una manera muy rabínica, va a decirles los sacrificios del templo, de la tienda de la reunión, son un símbolo anticipado de lo que va a ser el sacrificio de Cristo. Cristo es el verdadero templo, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es la gran víctima. Las otras víctimas, corderos, bueyes, son un símbolo de lo que iba a pasar en el Calvario. Toda esa sangre que purifica de los pecados al pueblo hebreo es símbolo de la sangre del verdadero Cordero, que es Cristo. Es una carta, la carta a los hebreos, profundísima. Mi opinión es que la escribió al final de su vida, en los últimos años, y que allí recapitula, reflexiona y hace la más profunda teología. Bien. En el Evangelio imaginábamos a Jesús, le seguíamos. En las cartas tenemos que reflexionar, nos sentamos a escuchar a un maestro. En el Evangelio leíamos, cerrábamos los ojos e imaginábamos la escena. En las cartas de San Pablo y de los otros apóstoles leemos un trocito, una línea, la meditamos, leemos una línea, la meditamos. Al principio, el que lo lea por primera vez le va a parecer todo muy denso, pero a base de leer y leer y leer, se va haciendo la luz. Lo que no podemos esperar es que la primera vez que lo leemos, sin saber mucho, todo esté claro. Porque Pablo trata cuestiones complicadas de la teología. Pero tampoco es del todo exacto que no podamos imaginar. En el Evangelio sí. Podemos imaginar a Jesús en la barca con los apóstoles y tratando las cuestiones de la teología. Pero al leer la carta a los tesalonicenses o a los filipenses, nos podemos imaginar la escena antes de leerla, pues a un Pablo sentado en el suelo, sobre quizás una alfombra o una estera de esparto, y un amanuense al lado, un escriba, que le va dictando y va copiando las cosas, va mojando en tinta y va en un papiro. Bueno, es otro modo de leer las cartas, imaginar la escena y como si San Pablo lo estuviera dictando. Incluso meternos en la oración y decirle: San Pablo, ¿qué querías decir aquí? A ver qué nos viene a la mente, porque San Pablo está vivo. Dios es un Dios de vivos y Él y todos los santos nos contemplan desde el cielo. Podemos también, al leer las cartas de San Pablo o de San Juan, imaginar el salón de una casita romana pequeña, con 20, 30 personas sentados en todas partes, unos en sillas, otros en bancos, otros en el suelo, con una mesa en el centro, unas lámparas, porque se reunían al caer el día, porque trabajaban durante el día, y San Pablo de pie que les está enseñando, y que les dice lo que estés leyendo en ese momento, o San Juan o Santiago. Ese modo de leer las cartas imaginando esa escena también es muy bonito, Y al final
hemos partido de los hechos de los apóstoles, hemos seguido escuchando a los apóstoles, a los enviados del Maestro, que glosan, explican, y acabamos con ese sello de perfección que es el Apocalipsis. Literariamente me parece el más bello de los libros del Antiguo Testamento, lleno de figuras, de simetrías, de ciclos. Comienza con una descripción de Jesús bajo otra perspectiva. Cada detalle nos dice algo de Jesús. Después vienen los 7 sermones, que son las 7 cartas, sermones de Jesús, avisos de Jesús, palabras de Jesús a las iglesias. Después ya vienen las plagas, las batallas finales, el Armagedón, un milenio de reinado de Cristo, una etapa misteriosa sobre la que hay varias opiniones. Mi opinión es que después del Apocalipsis, Dios rehará el mundo, que habrá quedado bastante mal después de todas esas plagas en que el mar se convierte en sangre, el aire es irrespirable, en fin, muchas cosas. Y habrá 1000 años en que Jesús será reconocido como rey, pero Él vendrá corporalmente después de la batalla de Gog y Magog, y entonces sí, ahora el cielo está donde están las almas, pero en ese momento el cielo estará sobre la tierra. Esta es mi opinión de cómo interpretar esa parte difícil del milenio de Cristo, pero puede haber otras interpretaciones. De todas, la más razonable es esta, que además es literalmente lo que se dice allí. Algunas personas se despistan un poco en el Apocalipsis porque, por ejemplo, cuenta las 7 trompetas y te cuenta todo el Apocalipsis en una gradación, como los 7 días de la semana de la creación, pues una semana de la destrucción. Después hay unas visiones y de nuevo te vuelve a contar el Apocalipsis los 7 sellos. Hay una serie de visiones y de nuevo visiones de cosas del cielo, etc. Y de nuevo, pues, toda la destrucción del mundo a través de las 7 copas de la ira. Con lo cual, en realidad, te cuenta la misma destrucción 3 veces entera. ¿Por qué sabemos que es así? Porque hay cosas de las trompetas que se repiten en los sellos y cosas de los sellos que se repiten en las copas de la ira que se derraman sobre el mundo. Es un ejemplo de cómo vosotros, como yo, cuando leí ese texto, me planteaba muchas dudas. Pero, sin tener internet, porque en esa época yo era muy joven, leyéndolo, orando, se fue haciendo la luz. Después ya con internet fue mucho mejor, porque pude escuchar a maestros reconocidos, hay heterodoxos, que todavía hicieron más luz. Hay heterodoxos, hay algunos haciéndose pasar por cristianos, pero que dicen cosas que un cristiano no puede creer. Por ejemplo, si alguien que se hace pasar por cristiano, pero no cree que la Biblia es infalible, no cree que en la Biblia no hay errores, si no cree que la palabra de Dios tiene a Dios como autor, ¿cómo dice que es cristiano? Se ha hecho un cristianismo a su medida. Hay autores así, por escrito, en vídeos, etc. Por eso hay que ir a autores ortodoxos, autores que expongan de una manera recta, sana, la doctrina, sin desviarse, ni por un lado ni por otro. Bien, hemos hecho un recorrido por todos los escritos apostólicos. Como veis, leer las cartas es otro itinerario. Leer las cartas es otro viaje a través de la palabra de Dios. Al principio, en el Antiguo Testamento, nos contaban batallas,
episodios junto a una fuente y unas ovejas y después filisteos y después... Cambia en los escritos apostólicos. Dios, en la palabra de Dios, no se repite, es nuevo siempre. Puede decirte a veces el mismo mensaje, pero te lo dice de otra manera. No nos aburrimos. En una época de mi vida me gustaban más las batallas, las anécdotas, la Torre de Babel, el diluvio. En otras épocas he tenido más consuelo para mi alma. Me ha alimentado más la fe escuchar a un San Pablo sentado que me dice: Fortea, siéntate aquí. Vamos a hablar sobre la fe. Y como un padre a su hijo, padre espiritual, me iba explicando las cosas. En unos momentos, el Evangelio, después de unos años y leerlo mucho, pues me sentía más inclinado por leer a San Juan en las epístolas o a Santiago, y en otras épocas de mi vida de nuevo se reavivaba el interés por leer y meditar el Evangelio. O sea, también la gracia actúa. También la gracia actúa, y cuando leemos un texto que nos toca profundamente el corazón, es la gracia. Yo aconsejo leer toda la Biblia de principio a fin. Como no confío mucho en la perseverancia, a la gente le digo: lee el Evangelio, porque al menos leerá un Evangelio. Después digo: pues sigue con el Nuevo Testamento, porque aunque sea denso, no se va a meter en problemas de crueldad, de leyes, de si esto sigue vigente ahora o no, como sí que pasa en el Antiguo Testamento. Y ya una vez que acaba el Nuevo Testamento le digo: continúa con el Antiguo, y una vez que lo acabes, vuelve a leerlo todo una y otra vez y otra vez. Lo ideal, bien acompañado, es leer de principio a fin, seguir el mismo recorrido que siguieron el pueblo hebreo y después los 12 y después los primeros cristianos. Una última cosa quiero decir. Me he encontrado a veces, no solamente con bautizados, sino también con sacerdotes, que me comentaban que deseaban hacer algún curso sobre teología en tal o cual lugar. Voy a pedir al obispo tantos años para dedicarme a hacer esta licenciatura, etc. Mi opinión personal es que sí, una diócesis puede necesitar a alguien que en un momento dado sepa derecho canónico, o moral, o liturgia, o teología dogmática para enseñar en el seminario. Entonces el obispo, es lógico que alguien le diga: ¿por qué no estudias esto y así tú podrás después ser un beneficio para la diócesis? Creo que los estudios es bueno que sea el obispo el que, viendo las necesidades, se lo pida a aquellos que, entre otros presbíteros, dialogando quién podría ser el más adecuado, pues se vea que es el más adecuado. Pero salvo esta excepción, que serán siempre pocos, cuando un sacerdote por su cuenta quiere hacer estudios, yo siempre les he dicho lo mismo: mira, mi consejo es que sigas pastoreando esa comunidad, sigas atendiendo a las ovejas, y en tu tiempo libre puedes ponerte un tiempo cada día, incluso generoso. Puedes decir: venga, voy a hacer mi trabajo como párroco, como coadjutor, pero 1 hora entera al día, o 2, las voy a dedicar a la lectura de la palabra de Dios. Muy lenta, con mucha oración. Ningún estudio en la tierra, ni con los mejores maestros, en la mejor facultad de teología, gastando un montón de dinero, se puede comparar
a una habitación tranquila, en la rectoría, junto a la iglesia, del sacerdote que se inclina sobre la Biblia y le dice: Señor, aquí está tu discípulo, háblame, enséñame, instrúyeme, ilumíname. No hay ningún profesor como Dios. No hay ningún profesor como Dios. No estoy contra los estudios, lo he dicho antes, son necesarios. La diócesis a veces necesita un experto en esto, en lo otro. Después, una persona que haya hecho lo que acabo de decir, tiempo, y eso del tiempo es un poco relativo según cada persona, porque puede haber alguno que pueda estar en esto toda la vida, ¿eh? Pero bueno, después que alguien ha hecho esto, puede leer libros muy buenos sobre moral, sobre historia de la Iglesia, sobre los padres de la Iglesia, sobre los grandes tratados de teología dogmática. Hay muchas cosas preciosas que son de tanto alimento para el alma, que se pueden leer y estudiar. Y entonces uno puede tener un maestro que le diga: ¿has acabado de leer este libro? Pues mira, ahora vas a leer sobre teología mística. Lee a estos 5 autores. En realidad podrías leer a 30 y a 40 y a 50, pero lee estos 5 autores de teología mística. Lee a estos autores sobre teología dogmática, a estos sobre teología moral, a estos... Puedes estar así toda la vida, leyendo las grandes obras bajo la guía de un maestro que te dice qué libros, que los puedes comentar con él, que te puede resolver dudas. El modo de estudiar la teología así es fantástico. No vas a tener un título, pero vas a la médula de la teología. Estás estudiándola de un modo espiritual. Pero lo primero de todo es la palabra de Dios. O sea, ¿cómo te pones a estudiar cosas si apenas conoces las Escrituras? He conocido a gente así. ¿Cómo quieres tener tanto afán por sacar ese título si no conoces las Escrituras? Primero escucha a Dios. Primero ten esa relación directa con Dios. Después, sin dejar las Escrituras, podrás añadir los primeros escritores eclesiásticos de la historia de la Iglesia, los grandes doctores de la Iglesia, hay tantas cosas. Me acuerdo de un pastor protestante evangélico que era un entusiasta de San Juan de la Cruz. Era un entusiasta, no se cansaba de leerlo. Hay tantas cosas tan maravillosas. Pero incluso en la teología católica como en la evangélica, como entre los ortodoxos, hay una jerarquía. No todos los libros son iguales. Hay algunos que valen mucho más. Y hay algunos que están transidos de la gracia, que se nota que no es mera erudición, que no es un hombre meramente que sabía cosas, es un conocimiento divino. Así que no persigáis los títulos, perseguid el Espíritu de Jesús, que es el Paráclito, que sobrevuela las Escrituras. Id a lo mejor, id a lo mejor. Que queréis aprender, fantástico, Dios lo quiere. Cuanta más sabiduría, que no es lo mismo que conocimiento, cuanta más sabiduría, mejor. Cuanto más conocimiento de lo alto, mejor. Cuanto más conocimiento con gracia, mejor. Hay muchos libros, pero el primer libro
es la Biblia, es la Biblia. El primer libro es la Biblia. Después de el libro vendrán otros libros. Después del maestro vendrán otros maestros. Bueno, nada más. Ya he dicho todo lo que quería decir, lo que podía decir sobre toda la Biblia en estas 6 charlas. Y ahora ya cada uno que recorra el camino si lo desea. Un camino bajo la mirada del Padre, siguiendo a Jesús esos 3 años con la acción del Espíritu Santo. He dicho 3 años porque en realidad toda la Escritura, yo tengo 52 años, estamos con Jesús. El Señor esté con vosotros, dirá San Pablo muchas veces. Estamos con Él y le decimos, Maestro, vamos a leer juntos el Cantar de los Cantares y me lo explicas. Maestro, vamos a leer juntos el libro de Proverbios y me lo explicas. ¿Me puedes explicar aquí, Pablo, qué me quería decir con esto? ¿O tu apóstol Santiago? El Señor esté con vosotros. Nada más. Que os internéis en esos prados verdes que son las Escrituras y que verdaderamente allí os dé unas vestiduras nuevas y algunos obtengan una corona de oro para el reino de los cielos. Hasta pronto.